Eso lo tiene Brasil y eso lo tenemos México, las enormes desigualdades. Entonces, eso está en Chilpancingo en 1854 y eso está en Santa Fe en el 2009. ¿No? Entonces ahí están muy bonitos los edificios, pero me rascan un tantito y ahí están las casuchas. No es cierto, es para pensarlo porque ello implica una no solución del problema que dijo Morelos, ¿no? Y lo dijo Humboldt también. ¿Qué es lo que dice Humboldt? A Humboldt venía de Sudamérica no era nada, y llega a la ciudad de los palacios y dice, sí, hay muy bonitos palacios, pero también hay muchos fregados. ¿Y qué es lo que va a decir Morelos? Vamos a reducir o debemos reducir la brecha entre la opulencia y la indigencia. Nada que lo que tenga que ver con el día de hoy. No, eso es calentura, son calenturas mentales. Nada. Eso es un problema que no hemos resuelto como país. Es muy importante. Llegan las tropas a Acapulco, no logran tomar el fuerte de San Diego y ese es el primer triunfo de la revolución. O sea, el primer triunfo de la revolución es, primero, militarmente no toman el fuerte de San Diego, y segundo, como Ford no se deja comprar, ¿no? Y a pesar de que la casa de Escandón le ofrece dinero, le ofrece una embajada en Berlín, etcétera, como Ford dice, yo aquí me mantengo, ¿no? A lo mejor eso sería motivo de una publicación el día de uno de los libros sensacionalistas que salen. Entonces, afortunadamente, como Ford no se dejó corromper. Y ese es el primer triunfo de la revolución. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo que va a suceder es que como Ford le pide permiso a Juan Álvarez para conseguir armas y recursos fuera de México. Y entonces toma un barquito y se va a San Francisco. Y en San Francisco le dicen, sí, te prestamos dinero, te prestamos armas a condición de que se hipoteque el terreno baldíos en México. Y pues eso no le va a gustar como Ford. Y decide, y eso habla del empuje que tiene la revolución, los revolucionarios, decide hacer un trayecto muy largo que es otra vez desde San Francisco, pasar por Centroamérica, que no hay canal de Panamá, toma otro barco y llega a Nueva York. Entonces, no es cualquier cuartelazo, sino que es un revolucionario que en compañía de Mariano Ortiz de Montellano, que entre otras cosas luego va a teorizar sobre la deuda exterior de México, llegan a Nueva York. Al principio no consiguen dinero, pero finalmente siempre hay algún amigo que lo saca de uno de los problemas y establece contacto con uno que se llama Gregorio Acuria. Y Gregorio Acuria le presta a Comonfort alrededor de unos 50,000 pesos para que compre armas, para que compre una imprenta, para que compre tela, para que flete un barco y ese barco llegue con todos esos armamentos, inclusive compra libros de técnica militar para que llegue a Zihuatanejo. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo este pequeño pasaje? Bueno, porque ese dinero que Gregorio Acuria le presta a Comonfort a través de la casa Hitchcock y compañía de Nueva York, se lo presta a un revolucionario que si lo agarran las tropas de Santana le cortan la cabeza, pero también al mismo tiempo puede ser una magnífica inversión. Y lo que nosotros vemos es que Gregorio Acuria se la juega y triunfa y lucha. Y no solamente triunfa y lucha, sino que a finales de 1856 el gobierno de Comonfort le regresa más o menos unos redondos 200,000 pesos. Pues hizo un muy buen negocio. Y eso nos habla de otro tema, que es un de lo que yo estuve investigando hace muchos años, que es sobre los agiotistas.
Hay una norteamericana que trabajó sobre los sacerdotistas, pero aquí lo que vemos es que esos personajes hacen enormes negocios, sobre todo en esa época de inestabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues Francisco Zarco se queja en las páginas del periódico del siglo XIX precisamente de esa enorme ganancia que hizo Gregorio Julia. Claro, Gregorio Julia a lo mejor pues, mataron a Comonfort, y entonces habría que ver cómo un X gobierno podría recuperar eso, y eso es otro tema que no lo voy a tocar, que son los temas de las deudas protegidas por convenciones internacionales, convención inglesa, convención francesa, convención española. Entonces, ese dinero proyecta la revolución de Ayutla hacia el occidente del país. Y entonces, nosotros tenemos militarmente, creo que se sigan imaginando en el mapa de México, cómo Juan Álvarez se mantiene en esa zona de Guerrero y cómo Comonfort va a llevar, ahora sí, en compañía de Santos de Goyano, de Luis Vilar y de una serie de personas, la revolución a los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. Y va ganando todo. Va ganando. Eso genera una serie de respuestas muy violentas por parte del gobierno de, ¿cómo se llama?, de Santana. Hay una campaña que llevó a cabo en el Bajío el hijo de Santana y que se caracterizó por una serie de, ¿cómo se llama?, de excesos, ¿no? Y ¿qué es lo que va a suceder? Después de que toman Guadalajara, lo que nosotros vamos a ver en el año de 1855 es que una vez que la gente, la clase política, los caciques van viendo que efectivamente esa revolución pasó del microcosmos de la costa chica o de costa grande de Guerrero a convertirse auténticamente en un movimiento de tinte nacional, es que empiezan a salir propugnadores de planes paralelos, parecidos y divergentes en relación a Ayutla. Y entonces lo que va a hacer Comonfort entre Guadalajara, Lagos, Guanajuato, Querétaro, es unir voluntades. Y entonces, ¿quiénes surgen? Bueno, va a haber una proclama de Melchor Ocampo y Ponciano Arriaga desde Bronzeville. Estaban ahí en la frontera, no estaban en Matamoros, estaban del otro lado del río. Va a haber un pronunciamiento de Alta Mariz en San Luis Potosí. Va a haber un pronunciamiento de Manuel Doblado en Guanajuato. Va a haber un pronunciamiento de Martín Carrera y el final de la Vega en la Ciudad de México. Y entonces lo que nosotros vemos en esos meses de 1855, estamos hablando junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 1855, es un proceso de negociación entre esos personajes que yo les he mencionado y que no necesariamente comulgan con lo que está establecido en el plan de Ayutla reformada de Acapulco y que están muy reacios a reconocer a Juan Álvarez como líder de la revolución. Y entonces, Comonfort, que va ganando militarmente, también va negociando. ¿No? Va negociando y ¿qué va a generar eso? Que se crea una pinza y esa pinza obliga a Juan Álvarez a subir bueno, ya llegó a Chilpancingo, sube a Cuernavaca, ahí se detiene y aquí sucede una cosa muy curiosa de los surianos. A Juan Álvarez no le gustaba la Ciudad de México, como tampoco a los zapatistas, a los verdaderos zapatistas, no les gustaba también la Ciudad de México. La Ciudad de México se ve como una pues donde está la clase política, y la clase política pues la clase política pues no es muy derecha, por llamarlo de alguna manera. Pero entonces, en fin, cosas que pasan.